Hola, buenas noches. Bien, los hechos ocurridos el pasado sábado 15 de noviembre confirman en definitiva ya de que nos gobierna, de que este gobierno, tenemos un gobierno fascista. Eso es lo que confirma los hechos ocurridos y conocidos por todos. Tenemos un gobierno fascista y por lo tanto represor de las multitudes, represor de los ciudadanos. No es la primera vez que me refiero a este punto. Ya a mediados de 2022 yo escribí en Facebook acerca de este tema, catalogando este gobierno como fascista. Y yo titulaba mi artículo con la siguiente frase, que decía fascismo a vuelta de la esquina. Posteriormente, hará como un año o año y medio, dos, pues grabé un video al respecto también, en relación a lo que había escrito antes, catalogando a este gobierno como fascista. Yo decía, fascismo a la vuelta de la esquina. Obviamente que mi opinión no salía de la nada, ni era una cuestión de difamar al gobierno, a la cúpula del gobierno, a López Obrador o a la Claudia Sheinbaum o a ese grupito restringido que gobierna México de la 4T. Lo decía por los hechos contundentes que se estaban observando, ¿verdad? Los hechos que quizás muchos ya olvidaron en el sexenio pasado. Y en términos generales, ¿cuáles eran esos hechos? Bueno, lo mismo, ¿no? Prácticamente de cuestionar, de censurar la crítica en primer lugar de las personas que no estaban de acuerdo con la política seguida por López Obrador en ese entonces, ¿verdad? Sí. Diversos actos inhumanos como cancelarle los tratamientos a niños con cáncer y a los adultos mayores con cáncer, el haber eliminado los presupuestos para enfermedades graves, bueno, el haber eliminado prácticamente el presupuesto a la salud pública, ¿verdad? Haber desaparecido Cruzada contra el Hambre, haber abierto las puertas a la total importación, con lo que se encarecen los productos, ¿verdad? Entre otros, y principalmente pues ese cuestionamiento que López Obrador hacía a sus adversarios, a los que él consideraba sus adversarios, y a la persecución política pública, ¿verdad?, que se hacía, que todos fuimos testigos, aunque algún periodista presentara pruebas de hechos de corrupción, de hechos de nepotismo, de hechos inhumanos como cancelar, ya decía yo, el Seguro Popular, de perjudicar al sistema de salud. López Obrador inmediatamente se iba en contra de esas personas para tratar de exhibirlas y calificarlas a como él quería, de corruptos, de derecha, de fifís. Son los términos que utilizaba. Nunca demostró ni probó que mintieran los periodistas. Su defensa fue tratar de ridiculizar a las personas, ¿verdad? Y a la persecución. Algunos los investigó con el SAT, etcétera, 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 ¿verdad? Y diariamente el discurso en contra.
E igual, las marchas que se hicieron para conmemorar 2 de octubre, las mujeres, el Día de las Mujeres, las madres buscadoras que se manifestaron el sexenio pasado, López Obrador instaló vallas alrededor del Palacio Nacional, ¿verdad? Vallas para que las personas no fueran escuchadas, así de sencillo, no por otra cosa, ¿verdad? Puesto que, por ejemplo, las mujeres buscadoras, ¿qué daño le podrían hacer a alguien? ¿A quién podrían agredir? ¿Sí? Incluso en la pasada marcha del 2 de octubre, esos personas que se visten de negro hicieron destrozos al margen de la marcha, ¿verdad? Y no fueron detenidos, no fueron castigados por la 4T, ni siquiera fueron mencionados, ni perseguidos, ¿verdad? Bien, y por eso afirmábamos tal situación. Y en este momento, obviamente, como ya yo decía, el tiempo da la razón y los hechos dan la razón, porque estamos hablando igualmente de hechos. ¿Sí? De los actos fascistas de este gobierno. Desde antes de la marcha, de antes de la represión, se preparó la represión y estaba claro que iban a reprimir, porque días antes, semanas antes, el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en sus mañaneras y el discurso de los principales dirigentes de Morena era de que quienes convocaban a la marcha no existían, ¿verdad? Y que nadie les iba a hacer caso porque eran puros bots. Así empezó el discurso cuando se dio a conocer la convocatoria de la llamada Generación Z, que no había por qué preocuparse porque pues eran bots. ¿Quién iba a ir a la marcha? Nadie. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, su discurso fue cambiando, ¿verdad? Porque era evidente de que no eran bots. Le empezaron a contestar en las redes sociales los organizadores y gente que iba a participar en la marcha de que no eran bots y que estaban interesados en participar. Entonces el siguiente adjetivo para desprestigiar a la marcha era de que estaba promovida por partidos políticos. Y aquí utilizan otra vez el PRI, como según ellos ya enlodaron al PRI, dicen que el PRI es corrupto. Han desprestigiado mucho al PRI, pues cualquier cosa que se relacione con el PRI es mala, por lo tanto, porque pues ya está desprestigiado. Entonces la táctica otra vez es que son priistas, son panistas, prianistas, ¿verdad? Cuando sabemos que la mayoría del PRI, de los viejos priistas, están en Morena. Sin embargo, bajo el supuesto de que están desprestigiados los priistas, pues utilizaron el adjetivo de que se organizaba por priistas, ¿verdad? Y por lo tanto no valía esa marcha, así es que se hacía. Ya se había cambiado la cuestión del voto, pero que si la marcha iba a ser era una manipulación, estaba organizada por gente mala. Y ya más cercano, los días cercanos a la marcha, no se conformaron con eso. Cuando se fueron dando cuenta de que aún así no lograron contener la participación de la gente, ¿verdad? Y se dieron cuenta, pues tienen todos los medios para enterarse, para informarse, ¿verdad? Para investigar. Cuando se dieron cuenta de que, a pesar de eso, de ese intento de desprestigio de la marcha, ese intento de confundir a la gente diciendo que era manejado por partidos políticos y que de alguna manera eso impactara en la decisión de la gente de asistir y por lo tanto la gente al confundirse si eran priistas o no dijera no, pues quiero participar pero no participo, ¿verdad? Ese era el objetivo, la confusión. Como es un método que han utilizado bastante,
confundir a las personas, sembrar la duda. Y antes de sembrar la duda, pues muchos podían desistir. Sin embargo, se fueron dando cuenta de que pues si había desistimiento iba a ser mínimo. La gente no estaba tomando en cuenta ese punto que difundieron los chayoteros del régimen, que difundió Claudia Sheinbaum y sus chayoteros, ¿verdad? La gente pagada al régimen, propagandistas pagados. Entonces la tercera postura fue de que además de ser priista, había priismo y prianismo, pues estaba metida la derecha internacional. Incluso dicen que la derecha nacional, y sacaron ahí que Raúl Salinas Pliego estaba detrás. Fíjense nada más la farsa, ¿no? Todos entendimos que todo eso era una farsa, no era cierto. Es decir, fueron los primeros intentos por contener la marcha, bajo el manto de esos discursos, bajo el manto de confundir a las personas, cuando ya sabían que era inminente, de que seguramente habría la marcha, trataron de reducirla al mínimo, de tratar de influir que participe la menor cantidad de gente. Ese fue el intento de tanta propaganda. Y el siguiente paso fue amurallar Palacio Nacional, así como lo hizo López Obrador, como ya les decía. Es decir, diciéndole a la gente que ya desde antemano que no iban a ser escuchados, y eso es una agresión a los manifestantes, obviamente, ¿verdad? De un gobierno que se supone representa a los ciudadanos. Es el mensaje, ¿no?, que tanto López Obrador y Claudia Sheinbaum, cuando con el hecho de amurallar el Palacio Nacional, es estarles diciendo: ustedes no me interesan, no los voy a escuchar. Es decir, que esa marcha pues no valía, ¿verdad?, de acuerdo con los puntos de vista de la Claudia Sheinbaum y de su partido. No era legal porque pues solo es legal lo que el gobierno dice, ¿verdad? Y un ciudadano ya no puede tener libertad de manifestarse, solo que lo apruebe el gobierno. Si el gobierno dice: pues me vienes a aplaudir, manifiéstate, no vienes a aplaudirme, eres ilegal, prácticamente esa es la situación. Entonces, actos fascistas. Y el otro punto que debemos analizar es la manera en que amurallaron no solo Palacio Nacional, sino todos los accesos que van a dar al Zócalo. Todos los manifestantes fueron testigos de que se dejó solo una entrada y salida. Se bloquearon todos los demás, y la que era entrada y salida también estaba bloqueada, y solo había una puerta de acceso, ¿verdad? Es decir, donde prácticamente se entraba uno por uno. Y además, con muchos granaderos alrededor de la entrada, ¿verdad?, aparte de los que ya estaban en Palacio Nacional atrás de las vallas. Es decir, ya en el acto, en el momento, trataron de inducir el miedo de las personas, el miedo psicológico, pues al ver que te encierran y que hay muchos ganaderos, mucha policía, pues seguramente mucha gente quiso entrar hacia el Zócalo, pero quizás decidió regresarse, y más aún, cuando antes de que el Zócalo estuviera repleto y que estaba llegando gente, dicen los testigos que de dentro de las vallas surgen esos encapuchados de negro, ¿verdad? Ellos estaban del lado de la policía y saltan las bardas y empiezan las agresiones.
empiezan los gases lacrimógenos. Entonces, aunque afuera, antes del Zócalo había miles de gentes, una fila larga, como lo cuentan muchos testigos, muchos no lograron entrar, les dio miedo entrar, y al parecer ese era el objetivo planeado con anticipación de Claudia Sheinbaum y su gobierno. Por eso cerró todos los accesos, dejó uno con policías e iniciaron las agresiones mucho antes de que el Zócalo estuviera lleno. El objetivo, pues, para decir no se llenó el Zócalo, y miren, fíjense nada más los embustes y las maniobras de este gobierno. Y resulta, como queda evidente en gran cantidad de videos que tuvimos la oportunidad de ver, la policía, esos granaderos que supuestamente ya no existían, su acción principal fue sobre los ciudadanos, no sobre los provocadores que estaban ahí. Y así golpearon a gente que no estaba participando. El ejemplo más claro, entre otros ejemplos, de una persona que lleva la bandera de México, no está agrediendo a nadie, sin embargo, lo tiran y le cae la jauría de policías, como 5 o 10 policías sobre esa persona, ¿verdad? Y obviamente si llevaba amigos esa persona, llevaba familiares, pues la reacción de los familiares o amigos era rescatarlo y será el enfrentamiento. Igual agreden a mujeres, jóvenes, que solo estaban filmando, no estaban haciendo nada más, están los videos, están las evidencias. La agresión el plan era agredir directamente a los ciudadanos para quitarle esa iniciativa de haber participado y prácticamente decirles, pues, vuelva a intentarlo, vuelva a venir otra vez y te va a ir peor, ¿verdad? Y esto se demuestra porque los verdaderos agresores, esa gente negra que se dice que salieron desde las vallas, no hay ninguno detenido ni se les perseguía, ¿verdad? Detuvieron a ciudadanos. Los pocos que están detenidos son ciudadanos. A ninguno de esos encapuchados de negro. Bueno, entonces, ese será el resumen, ¿verdad?, de los hechos violentos en contra de la ciudadanía por manifestarse, hechos de censura, de agresión por parte del gobierno. Decían que ya no se reprimía, pues sí se reprime, y estuvo claro que sí se reprimió. Y ahora le quieren echar la culpa, o su narrativa es que los culpables son los ciudadanos, cuando la marcha era pacífica, iba pacíficamente, ¿verdad? Y que quienes generaron todo el ambiente de agresión fue la presidencia de la República, fue el gobierno. Porque poner vallas, nada más simplemente poner vallas a Palacio Nacional cuando tú te vas a manifestar pacíficamente, es estar agrediendo a la integridad del ciudadano, porque le estás diciendo, le estás desechando, le estás diciendo que no importa y que no te van a escuchar, que no vale lo que estás haciendo, y pues te ponen una valla para que ni siquiera trates de pedir audiencia en ese momento, algún grupo quiera entrar al Palacio Nacional. Y aparte llenar de granaderos, estaba claro el plan agresivo de este gobierno, ¿verdad?, represor. No hay por dónde darle, no hay por dónde se le busque. Todo se preparó, toda la táctica fue para reprimir a los ciudadanos, respaldar a esta represión física con un discurso en contra de la marcha, de que no vale la marcha, de que, como ya dije, no todos los pormenores que se le achacaban a la marcha.
Inclusive la están justificando ya en estos momentos, agregándole otro factor más, otro adjetivo de que pues, estaban cuidando el patrimonio cultural de México, ¿no? Ese importa más un edificio, lo material. Entonces hay que golpear al humano para que no se acerque y no le dé una raspadita al palacio, ¿verdad? Al palacio histórico donde vive el presidente. ¿Qué cosas? Se están quejando que porque pintarrajearon algo, agredieron algo a la Suprema, al edificio, al inmueble de la Suprema Corte de Justicia. No están preocupados por la gente. Y por lo tanto dicen que se justificó la agresión a las personas y la detención, y que muchos van a la cárcel por ese delito, ¿verdad? Porque están, ¿cómo se dice? Están agrediendo al patrimonio cultural. Ese era un edificio sin vida, carajos. Está claro lo que le interesa al gobierno, no la gente. Le interesa estar en el poder. Y por eso están haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder. Y ante los reclamos de su política de saqueo de este país, ¿sí? Pues a la gente la van a callar, ya sea con soborno, pero si no funciona el soborno, entonces viene la represión, la persecución. Está claro el punto. No hay para dónde darle. Y eso confirma lo que yo ya venía diciendo, no de ahorita. Ya dije mediados 2022, que es un gobierno fascista, con carácter de fascismo, y se ha vuelto más fascista en estos momentos porque están embarrados hasta las manitas, implicados en múltiples actos de corrupción. Tienen guardada mucha información que no quieren dar a conocer a nadie, nada más de los gastos, de las obras, las volvieron según de seguridad nacional y no dan informe para nada. Están sin comprobar miles de millones de pesos que la auditoría ya reportó, que no están comprobados y no se sabe dónde fueron. Los actos inhumanos que ya decía. Entonces están implicados y son cómplices todos, y por lo tanto no es que sean errores lo que están haciendo o no sepan qué están haciendo, lo están haciendo con toda la intención del mundo, con premeditación, alevosía y ventaja para mantenerse en el poder. Y por eso no importan las demandas de las personas, las peticiones del ciudadano, ¿verdad? No importa el deseo del ciudadano de que este país cambie y sea un buen país, de que se termine con la corrupción o se controle la corrupción, entre otros, que haya medicinas, de salir de este desastre en que han metido al país estos gobernantes. Por eso no es el punto de discusión por parte de la presidenta y su gobierno, ni lo fue de López Obrador. Por eso le dan vuelta al asunto y mejor prefieren agredir y hablar de las agresiones que quién fue más malo que el otro, ¿no? Y así justifican. Sí, lo reprimimos porque ellos son malos y venían con maldades y querían perjudicar al patrimonio nacional y venían a gritar a la presidencia. Fíjense nada más. El punto concreto de las demandas acerca de mejorar la seguridad, la salud, la educación, la economía de este país, de acabar realmente con la corrupción, pues no se tocan ni se habla de ellos. Entonces hay que hablar de la maldad de esos ciudadanos, ¿verdad? Y por lo tanto hay que inventarles que están siendo manejados por X o Y razón. Como ya dije, que están manejados, dicen, por políticos, por la mafia
internacional, por la derecha internacional, no fueron porque su vida se ha vuelto más problemática, ha caído el nivel de vida, ha caído el bienestar de este país. Fueron porque, dice Claudia Sheinbaum, son manejados. Y aunque las peticiones de la gente son justas para un cambio de rumbo de este país, de eso no se habla. Y ni se hablará. Y la política seguirá siendo esa, denostar al ciudadano que participó en esa marcha, a los ciudadanos que participaron en esas marchas, acusándolos de todo, como ya es su costumbre, como es el método embustero que ha utilizado López Obrador y todo su grupito de la 4T, su grupito de alto nivel que controla este país, de tratar de desprestigiar a todo lo que no les conviene, de desprestigiar a aquellos que están solicitando soluciones, ¿sí? De desprestigiar a aquellos que están diciendo la verdad y que tienen derecho a exigir, porque somos un país libre, se supone, ¿sí? Y que pues, el derecho a manifestarse es un derecho libre y no tienes por qué reprimirte. Pero ahora sí te puedes manifestar, no reprimimos, pero en los hechos te reprimen. Esa es la situación. Por eso se confirma el carácter fascista de este gobierno. Son fascistas y no hay vuelta atrás. Quizás ante la presión de la gente quieran cambiar algunas cositas o dar la imagen, la impresión de lo bueno que son, ¿verdad? Con mucha publicidad como le saben hacer, ¿sí? Pero será por la presión de la gente, no será porque ellos así lo consideren, lo sientan y lo quieran. Sus intereses son otros. Sus intereses es mantenerse en el poder y que no haya consecuencias de todos los actos anteriores realizados en contra de la ciudadanía. Como ya dije, no solo el saqueo del país económico, sino el golpe que se le ha dado a las clases populares al prácticamente reducir los presupuestos de educación, de cancelar demasiados programas sociales que había, ¿verdad? Prácticamente todos los cancelaron, los que eran programas sociales, de dejar a la deriva el sistema de salud y por lo tanto a los individuos de manera inhumana y sobre todo a esos niños, ¿verdad? Que ya hablamos. Todas esas mentiras, toda esa coraza para no informar, porque legalmente los gobiernos deben informar a sus gobernados, puesto que viven del dinero que aportan los gobernados, ¿verdad? Los ciudadanos, y deben estar informando. Se han negado a informar, solo dicen palabras, afirmaciones, no hay nada concreto de evidencia, de informe real, verificable, ¿sí? Puras palabras, y cuando alguien les pide información, pues se la niegan totalmente. Entonces, pues como buenos fascistas se creen dueños ya de este país, y ellos están diciendo todo lo que se debe hacer en este país. Por eso se agenciaron ya de una mayoría comprada, que la compraron, ¿verdad?, en el Senado, en los diputados. Se agenciaron de una Corte de Justicia que su único fin o objetivo es respaldar al gobierno, apoyar al gobierno en lo que quiera el gobierno. Y lo demás, bueno, hacerle al cuento ahí, ¿no? Alguna cosita para afianzarse con la gente. Pero su función principal es defender al gobierno. De ahí
la premura como que López Obrador, antes de irse, trabajó a marcha forzada para darle el golpe final a la Suprema Corte de Justicia, porque querían una Suprema Corte de Justicia a su favor, que no lo juzgue, que deje correr el tiempo, no haya investigación de nada, de todos los malos sucesos y hechos en este país, las malas acciones del gobierno actual, ¿verdad? Y es por eso que se están defendiendo con uñas y dientes y sienten el peligro cuando se manifiesta mucha gente, ¿verdad? Cuando la ciudadanía sale a la calle, saben que ya no la están controlando, sienten el miedo, pero el miedo de lo que deben, el miedo de sus culpas. No hay de otra. Y por lo tanto, pues viene la represión ya descarada, ¿no? La cosa es continuar en el poder y ellos sí continuar con los privilegios, que hablan de que otros privilegios, pues ellos tienen todo ese privilegio de que están en el poder y no quieren dejarlo. Son marrulleros hasta esos embusteros. Hablan de que otros se privilegiaban cuando ellos se están privilegiando de igual manera, o aún más que los otros, ¿verdad? Entonces, la marcha de la generación Z, la represión que sufrieron, pues no solo iban jóvenes, ¿verdad? Iban familiares de los jóvenes de diferentes edades, hasta niños, ancianos, que acompañaron a esos de generación Z, ¿sí? Entonces, la represión contra esta gente, a pesar de eso, no oculta, no delegitima sus demandas, las demandas no solo de ellos, de mucha gente, de mejora de este país, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues la represión a esta generación, como ya dije, una marcha mixta de generaciones, confirman mi punto de vista de que estamos siendo gobernados por un gobierno fascista, ahora una presidenta fascista, ¿verdad? Y será esto porque ya, después de 6 años, pues la gente ya le queda claro a la mayoría de la farsa y el embuste de López Obrador, ¿verdad? Entonces la gente incluso está desesperada ya. Al principio sí mucha gente confió por las palabras y que pues estaba empezando y les dio el valor de la duda, pero en estos momentos queda claro de que pues la intención de este gobierno nunca fue la ciudadanía, su intención nunca fue apoyar a la ciudadanía, nunca fue buscar el desarrollo de este país. La intención real fue saquear este país y apoderarse de este país porque ya no se quieren salir, ¿verdad? Quieren seguir controlando este país y al parecer lo van a hacer a fuerza de represión porque no les queda de otra. La gente ya no los aguanta y por eso no será la única manifestación seguramente que se realice en contra de este gobierno fascista.